Hola amigos, muy buenos días. Tengan todos ustedes en este domingo rico aquí en tu programa Por Ti, Para Ti. Agradeciendo nuevamente a regiovivo.com por el espacio para poder llegar a tus hogares con tips, asesorías, tratamientos, técnicas, todo para apoyarte con algún familiar que tengas con discapacidad. Pues empezamos un día precioso, asoleado, rico y con muchos ánimos y actitud aquí en Por Ti y Para Ti. En este caso, con un tema bien importante que nos lo han estado solicitando, gracias a todos los padres de familia que nos siguen a través de regiovivo.com, televisión de internet en vivo, y nos han estado hablando, apoyándonos para temas y preguntas. Y bueno, pues, ¿quién más que para este tema? Nuestra especialista, la licenciada Ángeles Lucio. Ella es la coordinadora general del proyecto Gibrance y ahí de FICAE. Y es es pedagoga, licenciada en pedagogía, y su fuerte pues siempre ha sido el área educativa, formativa de los niños desde el aspecto académico. Así es. Entonces, el tema de hoy va a tratar de las onomatopeyas en el lenguaje, que son muy importantes porque muchas veces tú tienes tu niño en casa y dices, es que no habla, o le falta lenguaje, ¿qué hacemos? Pero podemos apoyar mucho desde casa, independientemente que les recuerdo, tenemos que hacer la comunicación estrecha del triángulo fundamental, que es terapeutas, alumno o paciente, maestro y padres. O sea, es la química ideal o idónea para poder llevar a cabo una evolución en tu paciente. Pues muy buenos días, Ángeles. Buenos días, Lick, y buenos días a todos los que nos están viendo. Aunque es el segundo programa, bueno, es el primero del año que vengo yo. Así es. Del 2016, es un gusto estar aquí. Bueno, ya hemos estado en algunas ocasiones platicando y compartiendo algunas experiencias. Y espero que este 2016 logren todos sus objetivos, que sea un año de muchos éxitos, tanto personales, emocionales, profesionales. Entonces, bueno, aquí estamos para apoyarlos y me gusta mucho venir con ustedes y compartir un poquito eso que vamos aprendiendo del día a día. Muchas gracias, Dios te oiga, porque tanto para la sociedad creo que es un gran reto este arranque del 2016 con muchas situaciones, muchas reformas, muchas iniciativas, cuestiones económicas, etcétera. Pero sobre todo, muchos proyectos y programas de beneficio y de ayuda para las personas con discapacidad. Pues vamos a iniciar con el tema, Ángeles. Sí, claro. A ver qué. Antes de iniciar sobre el tema, tengo dos felicitaciones. El día de ayer, el ingeniero Cid, que es compañero de nosotros en el área de sistemas, bueno, cumple años y le mando unas felicitaciones muchas sinceras. Felicidades, ingeniero Juan Cid. Espero en Dios que pues este arranque de este año, de cumpleaños, ¿no? Del 2016, sea muy productivo, con muchas posibilidades y bendiciones para usted, para su familia y sobre todo de crecimiento conjuntamente ahí con Fundación FICAE. Y la segunda felicitación la tengo para los compañeros que terminaron el primer nivel para equinoterapeutas. Una felicitación. Ayer empezó nuestro primer grupito. Estamos muy contentos porque hemos tenido muy buena aceptación y bueno, mucho aprendizaje. Excelente, pues para ellos que acaban de terminar esta profesionalización avalada por la Secretaría del Trabajo, en lo que es el ser instructor profesional en la terapia ecuestre, que de uno u otro modo pues es un respaldo que tú te estés capacitando y una severidad para tus pacientes o las familias que se acercan a ti. Entonces, pues muchas felicidades, ¿cierto? Así es, felicitaciones y no se desanimen, continúen con el nivel 2 y 3 para que sean unos especialistas en Totalmente, sí, esto ya lo empezaron y ahora lo tienen que acabar. No se detengan por el primer obstáculo que pueda haber en sus vidas. Así es, como todo buen proyecto de año, nosotros tenemos que fijar algunas metas y ahí en esta ocasión traje un tema que se llama la onomatopeya. Es algo muy sencillo, pero que es fundamental para el desarrollo del lenguaje. Okay. Cuando nuestro niño nace, la primera interés es ver que todo su cuerpo de manera física esté completita. No sé, al menos que tenga manitas, sus piecitos. Vamos viendo lo que es el aspecto físico. Después vamos observando si tiene miramiento con el padre, si hay un acercamiento, cuál es nuestro vínculo, cuidamos el alimento, el cambio de pañal, etcétera. Pero llegamos a una etapa aproximadamente, bueno, hay niños desde los 11 meses, 12 meses, pero por lo general el año inicia lo que es el desarrollo del lenguaje. Ajá. Y nos queda la duda de saber si está dentro de los parámetros normales o hay alguna
Hay que hacer algún estudio o ver qué Una tanto valoración. vocabulario tiene, etcétera. ¿Cómo vamos a saber? Nuestras primeras expresiones, recordemos que son a través de ruiditos. Entonces, si me pasas ahí la imagen, no todo es a través del lenguaje. Recordemos que tenemos muchas maneras de expresar sentimientos, ideas, etcétera. Dice, aquí lo importante es saber qué es lo que nos está expresando con esos ruidos. Por ejemplo, sabemos, la mamá logra diferenciar en el llanto diferentes medios de comunicación, ya sea que está contento, que tiene hambre, que quiere que lo carguen. Exacto, si es una chiple, sí. un quiero algo y me lo concedes y si no lloro. Sí. Entonces esos ruiditos que hace son precisamente onomatopeyas, es decir, ruidos que tratan de decir algún significado, alguna cosa, alguna persona, algún sentimiento. Entonces, eso se traduce en lenguaje. Okay. Esa es la nota. Ahí lo vemos, ¿sí? Sí, aquí para los que nos están siguiendo, el significado, por si el término para algunos es desconocido y que digan, ¿qué es eso, verdad? Así es. Dice onomatopeya, palabra que imita un ruido y que sugiere algo real, ya sea un animal, un sentimiento, no sé, alguna intencionalidad con ese sonido. Muy bien. ¿Ok? Entonces, ¿para qué nos va a servir? Para ir desarrollando el lenguaje. Ese es nuestro primer contacto con el desarrollo del lenguaje. ¿Por qué? Porque el niño, si no, todavía no tiene la herramienta para decir mesa, biberón, pañal, me siento mal, me duele el estómago, entonces empezarle a dar algunos símbolos o sonidos que él pueda expresar sus sentimientos. Ok. O sea, le reforzaríamos con estos sonidos el que incite a lo que es un lenguaje posteriormente. Así es. Muchos papás, por ejemplo, dicen, ay, es que mi niña más dice, en lugar de decir perro, dice guagua, el guagua. Ahí viene el guagua, por decirlo. Pero es correcto, aunque ellos no saben qué son las onomatopeyas, reconocen que es mucho más sencillo dar el sonido que decir la palabra. Sí. ¿Ok? Sí. Entonces, ahí es importante estimularlo. ¿Por qué? Porque es el primer proceso para el desarrollo del lenguaje. Entonces, si nosotros lo empezamos a desarrollar desde muy pequeñitos, él se acostumbra a poder manifestar sus sentimientos, que sea a través del cerebro y el habla, pero no solamente con palabras, porque no tenemos todo el vocabulario. Oh, muy bien. Entonces, el primer contacto con el lenguaje vamos a tratar de que sea a través de onomatopeyas. Por aquí traigo algunas imágenes que quisiera pasar con ustedes para que vean cómo se desarrolla. Muy sencillitas, son básicas, pero que son importantes. Recordemos que ya en la actualidad vivimos en una sociedad donde el contacto con los animales cada vez es menor. Si acaso llegamos a tener un perro o un gato en la casa, y fuera de ahí pues ya no tenemos más contacto. Entonces sería bueno, ahorita que tenemos ya tanto alcance del internet, que buscáramos algunos soniditos o juegos didácticos que por ahí podemos encontrar. Que fíjate que ahorita, por cierto, estábamos observando, me acuerdo con Gibran, que tú vas a comprar un juguete y ya te venden los juguetes, vamos a poner tipo interactivos o educativos, donde tú presionas un botón y se ve la caricaturita ahí o la imagen del gallo, la imagen del perro, del gato, etcétera, y hace el ruido del animalito. Entonces ellos desde ahí empiezan a estar escuchando, como decir, ven al perrito y dice, wow, wow. Entonces ellos ya lo esquematizan y dicen, wow. El gato, miau, ¿no? Pues miau, miau, y así es, ¿verdad? Entonces, correcto. Desde ya tener ese refuerzo con algunos juegos ya de fábrica, así, como también apoyarlos en casa. Así es, por eso es muy importante la selección de los juguetes. No hay que comprar cualquier juguete, y aunque ese tipo de juguete que menciona en este momento es muy sencillo, desarrolla muchas habilidades. Okay. Porque en ocasiones compramos un juguete que hace todo, pero no enseña nada. Así es. Entonces, si podemos combinar ya ese gasto que de antemano se va a realizar con algo que nos beneficie en casa, porque en ocasiones los papás pues ya no tenemos ese tiempo de sentarnos y decirle, mira, el gatito hace miau y el perrito hace guau guau, y ese contacto a lo mejor ya muy infantil que lo hemos ido perdiendo. Y aparte que queremos brincarnos esa etapa, o sea, ya queremos que llegue el perro y el gato y... Pues yo pienso que eso es el reflejo, Ángeles, del ritmo de vida que llevamos. La verdad, el ritmo de vida que queremos que todo sea más acelerado de lo que de por sí ya es, más aparte el poco tiempo que tenemos para estar en casa, y el tiempo que estamos en casa es queremos descansar o queremos hacer otra cosa por el trabajo, ¿no? O sea,
nos está envolviendo tanto el trabajo, la responsabilidad, el salir a proveer, etcétera, que ya no tenemos tiempo para ir formando o educando mucho a nuestros hijos. Y creo que es muy importante, si vas a hacer un gasto, como comentas, de un juego, pues que sea inductivo y que sea más dirigido a la necesidad que pueda tener el niño. Aquí vemos uno de ellos, o a la edad sobre todo, porque miren, esto primero tiene que ser los colores atractivos para los niños de ciertas edades. Sí, y en segundo, como la facilidad de oprimir un botón y que salga el ruido. Entonces, es que en ocasiones vemos un juguete y dices, bueno, nada más ese coin, coin. Ya fue todo lo que hizo el juguete. Bueno, a ver, ¿cómo? Coin, coin. Yo también juego. Entonces, ese contacto es muy interesante porque le permite ver ese sonidito. Es muy difícil llevar el cochinito a la casa, ¿no? Pues sí. Y tener todos los animalitos. Aquí lo importante es que vayas desarrollando el lenguaje. Eso, que empieces a emitir esos sonidos. Después del llanto, lo importante son todo tipo de sonidos que puedas tener. Las cancioncitas en el preescolar, todas son en base a sonidos. El agua como hace. De hecho, cuando dicen, no sé, quiero agua, no te van a decir todo el verbo y el sustantivo y el artículo, todo formado. Empieza, y que quieren algo, pero todavía no lo pueden pronunciar. El padre de familia, yo le pido que tenga paciencia con su niño, porque por lo general cuando utilizan mucho onomatopeya lo relacionan con niños chiflados. Y entonces no es así. Ese es nuestro primer desarrollo del lenguaje. El llanto, por ejemplo, estoy enojado. Los niños hacen mucho eso. No dicen estoy enojado. O sea, no es nada más lo mímico, sino el sonido donde gruñe, dice estoy enojado. La asociación de la mímica de la imagen con la expresión verbal. La definición de la palabra, lo que se llama la conceptualización, es difícil de desarrollar. Por ejemplo, yo puedo decir, este es un micrófono, pero si digo, es un aparato que emite un sonido más alto que mi voz, pues ya como que me queda un poquito más claro. Ajá. Igual que una mesa me sirve para poner platos y comer y trabajar en ella. Entonces el desarrollo del concepto se hace más amplio. Es igual con los sonidos. Cuando ellos dicen, bueno, algo siento aquí que me está molestando, pero no sé específicamente que es una molestia o que es un enojo. Claro. A veces no saben qué es, entonces, ¿qué hacen? Golpean cosas, les tiran el cabello a la hermanita mayor o al menor, le tiran el trabajo, porque tratan de expresar ese enojo, pero no saben cómo es. Entonces, ahí es donde interviene el educador. Es decir, cuando yo siento esto, hay en algunas ocasiones que nosotros llevamos unas láminas donde viene un niño que está enojado. Así es. Y le tratamos de explicar qué es el enojo, porque no sabes qué es. O sea, lo sientes, pero no sabes qué es. Entonces, bueno, ¿qué empiezo a hacer? Estoy enojado. Y estoy enojado. Entonces, toda mi expresión corporal, el niño la trata de hacer, pero no con un golpe, porque tenemos dos maneras de enseñar. Una manera positiva, que sería a través del reflejo de... Cualquiera notamos que está enojado, porque ya hemos ido desarrollando ese concepto de conocer qué significa, pero el niño no. Entonces hay que enseñarle que el enojo no es a través de un golpe, sino a través ya sea de un gesto, de un sonido. Entonces en cuestiones de onomatopeya sería y muchos niños lo hacen. Ya está enojado. Y tú tienes que hacerle ver que ya sabes que está enojado. Okay. Porque el reforzador es ese, el que tú digas, está enojado. Y él, entonces ya vas a ver que cada vez que le haga así, la mamá ya sabe que está enojado. Porque la otra sería, y tire las cosas. Sí. Entonces, ese paso no debemos de permitir. Sino porque ya entra como en un berrinche, o sea, así y cada vez se va a acrecentar más, decir, no me hicieron caso, voy a tirar más cosas. No me hicieron caso, voy a quebrar más cosas. Así va maxificándose, va. Hasta que llegue el momento en que dice, aquí mi mamá está entendiendo. Okay. Cuando yo ya le pego, es que ya entendió que yo estoy enojada. Y eso es lo que tenemos que tratar de evitar. Tenemos que llegar, hasta aquí yo ya te entendí, que estás molesto. Fíjense qué cosas, mi papá no tenía que hacer nada más con una mirada. Firmes, ya sabíamos que estaba enojado. Sí. Y con la mirada solamente. Es correcto, porque ese vínculo ya de comunicación se fue desarrollando. Sí. Pero ¿qué pasa si yo no hubiera entendido con la pura mirada? Ya sabemos que seguía. Sí, porque también sabemos lo que sigue. Y mejor no. Entonces el ser humano aprende rápido. Sí, y los niños mucho más. Entonces vamos a tenerle esa paciencia. Así como ese del enojo, vamos a ir con cada uno. Bueno, esta semana estoy trabajando las cuestiones de enojo, pero ahora quiero de alegría.
y la alegría también tiene que estar canalizada. Okay. O sea, y sobre todo nosotros como papás, ellos nos miden mucho. Ahorita está de buenas, tengo oportunidad de, juego y tiro y mi mamá no se va a enojar ahorita. Pero ahí las cuestiones de disciplina, que ya después las veremos, que también me gustan mucho, ya las iremos combinando. Ahorita es puro lenguaje. Entonces, empecemos con cuestiones de cómo me siento. A lo mejor yo por lo general lo trabajo con cosas muy simples. Un círculo con 2 ojitos y la boquita es la que manifiesta mis estados de ánimo. Entonces, si yo no lo puedo expresar todavía, le pido al niño que me señale cuál de esas caritas es como él se siente. Uh-huh. Estoy contento, buenas. Como la happy face. Es que estoy contento, porque recuerden que ya los adultos están contentos y lloran. Están tristes y ríen. Entonces, esas cosas contrarias no permiten expresar bien sentimientos. Entonces, nosotros tenemos que ir aprendiendo cómo demostrarlos. Y lo correcto es, si estoy contento, me sonrío. Okay. No, estoy bien enojado. No, pues estás contento. Si estás enojado, tienes que mostrar tu enojo con ciertos parámetros del respeto hacia la otra persona. Que se va combinando. Entonces, bueno, en cuestiones de ese tipo vamos a ir practicando. Ponemos unas 4 caritas, que a lo mejor sería llanto. El llanto, por lo general, se confunde con el enojo. Uh-huh. La alegría, la tristeza, todos esos estados de ánimo que durante un periodo corto los van sintiendo. Por lo general, durante todo el día, los van viviendo. Entonces, que él vaya tratando de expresar con nosotros cuál es su sentimiento para nosotros saber si lo contentamos, si vemos cuál es el enojo, si vemos por qué está alegre, qué le causa la alegría, etcétera. Cuando son las cuestiones más difíciles son las cuestiones del enojo, porque esas pueden ser desde no me pude abrochar un zapato, no me puedo poner la ropa, cuestiones que para nosotros son cotidianas, pero que para él empiezan a desarrollarse. Entonces, a veces no sabe decir, no me puedo poner el pantalón, no me puedo abrochar los botones o las agujetas o el suéter, etcétera. Entonces, por lo general lloran. Okay. Lo que hay que evitar es que lleguen al llanto. Debemos de poner cosas que ellos puedan lograr poco a poco para que el estímulo se encuentre reforzado. Por ejemplo, no le puedo dar todo el cambio a un niño de menos de 3 años porque sea muy frustrante constantemente que él sienta que no puede. Es lo que te iba a comentar. Yo creo que ahí, aparte, evitar que lleguen a ese punto de frustración. Porque si no, ya nada más con que le digas, oye, te cambias, ya. Vino a su mente lo que es el sentimiento negativo de coraje, de frustración, y lo van a acrecentar cada vez más y lo van a excluir. Entonces, no permitir que se llegue a ese punto, ¿no? Así es. Las cuestiones como tenemos la vida ya muy acelerada y por lo general queremos que los niños hagan solo sus cosas, ajá, nosotros las nuestras, porque como que todos nos queremos ir al mismo tiempo. Sí. Entonces, lo ideal es que lo hagan en sábado o domingo, okay, porque todo lo que genere tranquilidad, el estrés baja. Siempre voy a estar relacionando eso. Un niño cuando sabe dónde está su ropa, en qué lugar tiene que acomodarla, qué es lo que tiene que hacer, agarra cierta mecánica de trabajo que le permite que él ya sabe qué es lo que hay que hacer. No necesita que su mamá esté por lo general ahí a un lado diciéndole constantemente. Y que las cosas estén a su alcance. Si tienen la oportunidad, no necesariamente tienes que tener una habitación y todos tus cajones en orden, sino puede ser, volvemos a lo mismo, son cosas muy sencillas. En una cajita, ahí va su uniforme. Entonces él sabe que todos los días deberá de colocar ahí, ya sea su uniforme sucio o tomarlo de ahí limpio. Entonces se van generando esos hábitos. Muy bien. Llega un momento en que el reloj no es importante porque él ya sabe qué es lo que sigue. Okay. ¿Sí? Entonces ahí ya no hay ese enojo de que me toca ir a la escuela, ahora me toca comer, no, porque él ya controla, tiene ese control de su tiempo y el control de sus actividades. Muy bien. Ahí empieza su independencia. ¿Cómo se limita el lenguaje? Por cuestiones de frustración. No sé qué es lo que estoy sintiendo y no lo puedo decir. Pero eso se desarrolla durante toda nuestra vida. Cuando nosotros nos encontramos en un periodo que no sabemos qué es lo que vamos a expresar, okay, entramos en un momento ya sea o tartamudeamos, o nos falta vocabulario, o creemos que algún lenguaje nos podemos ofender, o no es lo que estamos pensando. Todo proceso que viene de la mente y se quiere transformar en lenguaje, no es fácil. Okay. O sea, y eso puede ser por desconocimiento,
por inseguridad, por frustración. Claro, si yo tengo una madre que todo su vocabulario es en base a maldiciones, pues no esperemos que el niño hable correcto. Ok. ¿Por qué? Porque yo le estoy dando las herramientas de cómo expresar las cosas. Por eso es tan importante el cuidado del lenguaje. Claro, ya cuando estás adulto tú dices, yo puedo hablar tan correcto como quiero y tan mal como quiero. Claro, así es. Pero ya lo discerniste y lo controlas, ¿no? Y te llevaste como 30 años en aprenderlo. No Bueno, lo aprendiste. Yo conozco gente que a los 12. A los 3 y ya dice bastantes cosas. Y la otra es no festejarlos. O sea, sí. cuando tenemos ese lenguaje no apto, no debe de ser festejado. Y eso es lo que más se da, ¿eh? O sea, me ha tocado, de hecho, que el niño está chiquito y dice una mala palabra, pero mala palabra y todo. ¡Ay, mira lo que está haciendo! Y todo el mundo se ríe a su entorno y él voltea, ve que todo el mundo se está, pues, sonriendo. Si quieres tú, porque cayó en gracia, pero para él es, gustó, llamé la atención. Entonces, lo vas a reforzar de tal modo que lo va a empezar a manejar en su vocabulario más cotidianamente o más repetitivamente, porque él sabe que eso es bueno. Así es. De hecho, hay por ahí algunos memes en el internet, ahí chequen lo que es el lenguaje. Y pues es precisamente la burla, ¿no? Está un maestro hablándole, diciéndole, oiga señora, fíjese que aquí en el salón su niño dice muchas maldiciones. Claro que sí, maestra, en un momento lo arreglo. Y cuelga y lo regaña con muchas maldiciones. Entonces, pues, ¿dónde estuvo ahí la enseñanza? Claro. Se pierde totalmente. Nosotros a medida que vamos enseñando es lo que ellos van aprendiendo. Y a medida que el padre de familia tiene más vocabulario, también para ellos se va notando, lo vas aprendiendo. Pues es que acuérdense que los niños son esponjas, o sea, es increíble. Muchas veces me tocó platicar con una mamá, dice, es que yo no le enseñé eso a mi hijo verbalmente, pero con tus actos como quiera en casa lo estuviste educando y lo estuviste reforzando con esos hábitos. Entonces, en la escuela, acuérdense que la escuela empieza en la casa y la educación empieza en casa. Entonces, sí, póngale pues mucha atención a todas las situaciones cotidianas del día a día con sus hijos, desde malas palabras, el que tenga la inquietud de desordenar o de ordenar algo y que él se vaya haciendo la costumbre de hacerlo, ¿verdad? Me voy a... por en casa, todos, pero bueno, todos. Sí, sí. Aquí lo más interesante del conocimiento es que nosotros no sabemos qué es lo que van a discernir. O sea, está la gama tan grande que no sabemos cuál va a seleccionar. A lo mejor yo puedo ser constantemente muy ordenada, pero él se fija que cuando me levanto yo tiro las toallas al piso. Y son cosas que no me doy cuenta, mínimas. Bueno, esas son las que toma. Entonces, no sabemos exactamente qué es lo que él va a aprender. Por eso debemos de tomar, aunque sean 15 minutitos, de saber exactamente qué es lo que yo te quiero enseñar. Porque lo demás, pues, va a ser muy difícil de filtrar. Entonces, en estos minutitos yo quiero que tú aprendas a, no sé, a escribir la letra A, por decir algo, o a pronunciar la O. Empecemos siempre con las vocales, aunque suenen bien aburridas, porque pues toda la vida lo vamos a ver. Recuerden que la educación es formativa. Se llega un momento en que te vuelvo a decir las vocales, y luego te vuelvo a decir las vocales, y te vuelvo a decir las vocales, hasta que te las aprendes. Claro. ¿Sí? Entonces, bueno, ya me sé las vocales y empiezo con monosílabos. Pa, ma. Por eso los niños chiquitos, cuando se refieren a su mamá, es muy fácil porque es ma. Pa. Empiezan así, con una consonante y una vocal. Ese es nuestro primer contacto. Entonces, las onomatopeyas es muy parecido. Son soniditos que le permiten ir comunicándose. Cuando él logra ya dice, ya me puedo comunicar, ya no le resulta tan difícil ir con la mamá y decirle las cosas, aunque sea con sonidos. Okay. Sí, le va dando esa seguridad de comunicarse con el otro. Logra esa seguridad y ya es como se pueden ir desarrollando vocablos más grandes. Hace tiempo los cuentos eran grandes con muchas letras. Llegó una escritora muy famosa en Europa y ella empezó a diseñar libros pequeñitos. Decía, es que cómo es posible que yo a un niño de menos de 90 centímetros le dé un libro de 30. Entonces parece cosa algo de gigantes, ¿no? Y empezó a diseñar esos libritos, no sé si ustedes los han visto en cualquier tienda, son unas cositas así. Y viene un dibujo muy grande y 2, 3 palabritas. Sí. Pero
para quienes somos un poquito más grandes, no sé si se acuerdan que antes decía ¡pau! Y ¡boom! Y Sí. ¡zas! Se venía así y esto emitió un sonido, que es esta filmina que tenemos aquí. Esos eran de Batman y sí. Robin. Esas son nuestras onomatopeyas. Así aprendemos. O sea, el sonido del golpe cómo es, no necesariamente que lo tengas que sentir. Entonces, un golpe como es olla, es eso que vimos ahorita, es una onomatopeya. ¿Sí? Okay. El carrito como se... Entonces, de hecho, cuando nosotros vamos a mecánico hacemos eso, porque como no sabemos el término de la mecánica, pues mire, se oye algo así como un... sí, creo que es la banda, el señor relaciona. Sí. Pero nosotros nos sentimos tranquilos de decirle al otro un concepto que no conozco. Okay. El concepto. Es que iba manejando y se ya queremos que con eso el mecánico sepa que tiene el carro. Sí, se le reventó el clutch, señora. Ese vínculo es precisamente el que el niño necesita. El que él con un sonido, tú sepas más o menos qué es lo que te trata de decir. Okay. Es que me hizo... le pegó bien fuerte. O sea, que somos parte también adivinos. Por eso, qué barbaridad. Las mamás nos merecemos todo un diploma, constancia, regalo, premio de lo que hacemos. No somos nada más mamás, somos maestras, educadoras, de todo. Entonces, bueno, creo que nos toca un break y vamos a seguir con actividades para poder reforzar en casa, que las mamis tengan herramientas para trabajar y empezar a desarrollar todo el lenguaje con nuestros niños. Muy bien, pues vamos a ir a un cortecito y regresamos aquí en Por Ti, Para Ti de FICAE. Bueno, amigos, regresamos aquí en tu programa Por Ti, Para Ti de FICAE con el tema las onomatopeyas en el lenguaje. Encargada del tema la especialista, la licenciada en pedagogía Ángeles Lucio. Y bueno, pues está muy interesante ahorita en este corte. Estuvimos platicando algunos conceptos precisamente de algunos pacientitos que cómo han ido avanzando precisamente con el apoyo tanto de casa como del maestro para poder llevar a cabo un lenguaje, pues se puede decir más completo, o la iniciación al lenguaje, ¿verdad? Así es. Acá en FICAE, las cuestiones del lenguaje, les voy a recordar un poquito para quienes todavía no conocen a nuestra fundación. Nuestra principal herramienta de trabajo es el caballo, la utilización del caballo. Entonces, hay un equipo multidisciplinario que trabaja las cuestiones del lenguaje sobre el caballo y los que lo trabajan dentro de un consultorio. Entonces, esas dos cosas permiten un trabajo general que desarrolla con mucho más facilidad el lenguaje. Está comprobado que quienes llevan la equinoterapia aprovechan cualquier estímulo externo con un 30% más. Entonces, es bien importante que las mamis que están interesadas en cuestiones de lenguaje no lo dejen solamente en cuestiones de gabinete, sino que aprovechen las bondades que brinda la equinoterapia. Sí, porque aquí acuérdense, mamás, que no es lo mismo, como comenta la licenciada Ángeles, estar en un gabinete a estar con un animal, un ser vivo, un entorno completamente abierto, que hay mucho más estimulantes o reforzadores para tu niño. Y aparte, pues a la mayoría de los niños les gustan los caballos, los animalitos, qué mejor aprovechar este vínculo para reforzarle y poder estimular el que vaya desarrollando algo del lenguaje. Así es. La semana pasada yo tengo una sobrinita que tuvo la oportunidad de visitar a FICAE y los vínculos que se generan con el caballo son muy grandes. Es un ser vivo tan grande, pero deja mucho impacto en los niños. Claro. Y ellos no logran ver todo ese beneficio que es el ir a la equinoterapia. Uh-huh. En cuestiones de lenguaje, como manda unos estímulos a nuestro cerebro, esos estímulos se aprovechan en las terapias. El estímulo en sí mismo no es mágico, pero sí nos permite, como todo, que si estás en la mejor disposición del aprendizaje es cuando yo te brindo la terapia. Vienes del caballo o viceversa, yo utilizo ya ese confort que tienes, ese relax, ese estímulo que traes de euforia, de alegría, porque como todos trabajamos a través, si no tenemos un interés por el aprendizaje, por muy bueno que sea el maestro, no lo va a lograr. Okay. Si el alumno no quiere aprender, no lo hace. Pero cuando baja del caballo, tiene esa facilidad porque quiere aprender, por querer aprender, o tiene cierta capacidad de atención. Okay. Tengo la atención del alumno. Entonces, al tener esa atención, es cuando yo digo, quiero que aprenda esto, para que esas dos cosas compaginen, la equinoterapia con la terapia
dentro del gabinete. Y retomando un poquito el tema ya con los papás, bueno, ya fui a la equinoterapia, ya me atendió el especialista en lenguaje o en cuestiones psicológicas o en cuestiones de atención, pero específicamente las del lenguaje, porque se han ido desarrollando o se ha levantado mucho el índice de ese tipo de terapias, al menos estadísticamente es lo que yo he visto en nuestra fundación. En casa sí es muy importante. Aquí yo tengo una imagen donde viene un niño que tiene un pensamiento. Esta imagen, aunque está muy sencilla, nos dice muchas cosas. Dentro de mi cabeza, o sea, dentro de mi pensamiento, yo tengo la idea del caballo, pero no sé decirlo. Entonces, los conceptos en sí mismos no existen, están solamente en nuestro pensamiento. ¿Cómo lo voy a trasladar al lenguaje? Y es precisamente la complejidad, pues, del aprender a hablar. Por eso es un proceso tan largo. Y ahí, por ejemplo, este niño, pues se ve que con la lengüita está tratando de tal vez dar a entender el pensamiento del animal con lo que él expresa. Y muchos dicen, bueno, al menos los que me ha tocado a mí verlos, entrevistarlos, ayo. Así es. O sea, no comentan toda la expresión o lo que es el enunciado completo, caballo, nomás dicen ayo. Sí, porque es la más sencilla. Recuerden que las vocales son las más sencillas. Él va a tomar de la palabra lo que se le facilite con más. Claro. Y si se fija, Lick, por lo general todos los niños, aunque no se conozcan, dicen más o menos la misma palabra. Pues sí, digo, por la facilidad, y no sé en qué consista, que casi siempre también la terminación de la palabra. Es mucho o sea, más hasta fácil. hay ahí canciones chuscas, ¿no? Que está la carreta, no sé qué, lo final. Entonces, como que para ellos también es lo más fácil de poder emitir. Así. Pero sí, ahí en nosotros, en FICAE, la mayoría de los niños sí les dicen ayos a los caballos. ¿Por qué? Porque es lo más sencillo. Entonces, cuando se da la oportunidad de la palabra y usted le quiere enseñar una palabra completa, procure derivarla en sílabas para que él pueda pronunciarla. A lo mejor nada más va a decir K. Ok, bueno, ya voy en K. Callo. Y luego la va. Hasta que lo pueda yo juntar. Llega un momentito del lenguaje que hablan como robot, como si siempre lo estuvieran separando. Caballo. Y nosotros queremos que lo diga completo. Todo junto. Pero también hay sonidos propios. Por ejemplo, le hacen abajo. Y eso, ponen unos soniditos donde no van las acentuaciones en las palabras. Ah, sí. ¿Por qué? Porque las acentuaciones las vamos aprendiendo también. De hecho, de adultos, las pronunciaciones son difíciles. O sea, los acentos tampoco, no todos los adultos lo marcan. ¿Qué quiere decir con esto? Que no vayamos corriendo. Si él empieza a hablar así de una manera robotizada, así lo dejamos. O, por ejemplo, si dice la pronunciación más difícil, que es la doble R, y dice carro, perro, porque marcan mucho la R. Acentúan más. Y la acentúan porque como no la pueden decir, y el terapeuta está trabajando sobre la doble R, entonces llega un momento en que es más importante la doble R que toda la pronunciación de la palabra. Okay. Entonces yo le digo a las mamis, así dejen esa pronunciación. Después se habla de modulación. ¿Sí? Porque ya después le damos intencionalidad, modulación, acentuación, pronunciación, dicción. Y ahí, por ejemplo, cuando no dicen la R, porque me ha tocado niños que cao. Sí. O sea, la omiten completamente. Así es. Ahí para eso hay unos ejercicios. Los más sencillitos en casa es, usted agarre una bolita de papel, la pone sobre su escritorio o sobre su mesa y delimite una meta a llegar. Vamos a suponer que este sea el espacio. Aquí está la bolita y aquí está la distancia a la que queremos llegar. Entonces lo que van a hacer es soplar a que llegue la bolita a ese lugar que quiero, pero no debe ser ni antes ni después de esa meta. Okay. ¿Por qué? Porque yo doy una orden y tengo que modular y tengo que ver la velocidad y tengo que ver la fuerza con la que voy a aventar esa bolita. Entonces se empieza a desarrollar ese control sobre ya sea la intencionalidad o sobre la fuerza del soplar y la colocación de la boca, los labios y la lengua, que es con lo que primero tenemos que trabajar.
Claro, siempre y cuando no tengan algún problema de que no puedan separar lo que es el estribillo de la lengua. Sí. Para los que no sabemos qué es, a esta parte de abajo, que tengan suficientemente espacio para poder separar nuestra lengua. Okay. Eso es lo que primero tendríamos que observar, porque si yo quiero hacer el ejercicio, pero físicamente no se lo permite, entonces ahí sí tendríamos que ir con un médico a que revise si se puede hacer. Obviamente, claro, Ángeles, obviamente sí tendríamos que verificar si primero con nuestro pediatra que tenga todas las partes anatómicas necesarias para poder emitir un sonido a nuestra criatura. Es. Porque a veces podemos estarles exigiendo, y me tocó un caso ahí en FICAE, que la mamá duro y dale, y precisamente la criatura tenía mal ahí lo del frenillo, la lengua no tenía esa movilidad necesaria y no podía, articular palabras correctamente. Y la señora, en base de que es que tiene que hablar, pues con todas las terapias del mundo nunca lo vamos a lograr. Claro. Entonces ya entra aquí una patología, pero sí es importante que se haga una buena revisión, primero que todo. Así es, aquí estamos hablando en cuanto a que tu funcionabilidad sea la correcta, Sí. que el médico descarte totalmente cualquier situación anatómica. Ya después de ahí ya todo es terapéutico y es un reforzador en casa que no es difícil, solamente que no es mágico, ni es de un día para otro, ni con un ejercicio se me quita, es como todo. Por eso hay gente que logra la habilidad del lenguaje con mucho más fluidez, porque vamos a suponer, yo ya tengo el lenguaje, pero no tengo vocabulario suficiente. Es decir, si no logro más de 6,000 palabras, con un conocimiento de más de 6,000 palabras antes de los 6 años, no tengo la manera de conjugar. ¿Por qué? Porque no sé decirlo. Es como cuando yo llego a una parte, simplemente la palabra onomatopeya. Ok, yo te la digo y la vas a ocupar. ¿En dónde si no sé qué significa? ¿Sí? Entonces, y era algo bien sencillo. Son ruiditos ahí que haces con el lenguaje. Ok, pero primero me tienes que decir. Sí, la definición de lo que tú me estás diciendo. Entonces, por ejemplo, yo te puedo decir, ¿me traes por favor el celular? Pero se lo digo a una persona que nació donde no existían los celulares. ¿Y qué es eso? Pues es un aparato que ahora sustituyó al teléfono. Ok. Sí, la necesidad del saber, ¿no? Así es. Sobre qué es lo que vamos a hablar. Y como este lenguaje es tan amplio, por eso se ha ido haciendo en tecnicismos. Okay. Sí, ¿por qué? Porque hay uno general, que es el que utilizamos de manera diaria, y hay otro especializado. Entonces, el especializado, pues es difícil que lo conozcamos de todos los términos médicos, arquitectónicos, escolarizados, de todo, ¿no? Hay muchas cosas. Increíble. Pero si yo a mi niño le doy las herramientas para que pueda expresarse, ahí volvemos a lo mismo. Entonces, vamos a manejar tarjetas. Las tarjetas son muy económicas, las puede hacer usted en casa, y de irle diciendo qué es. Por ejemplo, las frutas, no todas las conocemos, porque llegamos a conocer el plátano, la manzana, el melón, la sandía, lo que vemos. Pero luego ya vemos que una guanábana, quién sabe qué será. Hasta un kiwi. Un kiwi, no sé qué es, un durazno a veces. Entonces, esa variedad de conocimiento es la importante. Pero recuerden que el niño por sí mismo, aunque es muy inteligente, pues no va a tener al alcance todas las herramientas para ir aprendiendo. Por eso es importante la selección de los juegos. Y si ya luego usted le brinda la herramienta, ya sea de una tablet o de un celular, también es importante qué es lo que está viendo. Ahorita en la actualidad hay muchos videos donde promueven el desarrollo del lenguaje a través de las canciones. Y esas son, si ustedes logran ahí por ahí ver algunas, son precisamente también con cancioncitas que generan soniditos, pero generan el desarrollo de conceptos. Entonces ahí yo les sugiero que lo revisen y lo pongan en práctica, ya que si van a utilizar alguna tablet, que sea como herramienta educativa. No sustituye a nadie, pero sí me genera un apoyo. Claro. Igualmente, Ángeles, es el caballo. La terapia para las mamás que nos están siguiendo, la terapia de lenguaje se maneja arriba del caballo. Así es. Entonces, al caballo lo utilizas como un reforzador también, como una herramienta, y ahí el terapeuta, el psicólogo o pedagogo o licenciado en educación especial puede estar interactuando con las tabletas, con rompecabezas, con tarjetas, con algunos
digamos, actividades o juegos interactivos para estar desarrollando vocabulario. Y estamos hablando de vocablos, como comentas tú, ¿verdad? Sencillos o palabras aisladas, pero es mucho más estimulante para el niño estar arriba del caballo. Y utilizando algo del caballo como las crines, sus orejas, el cabello, así de que, ay, mira esto, cómo le hizo, cómo movió, para dónde, etcétera. Entonces, es más motivante por todos lados. Y yo lo veo porque tenemos varios pacientitos que algunos papás todavía son algo escépticos de que lenguaje arriba del caballo. Ellos quieren que sean gabinete, pues iniciamos con gabinete y en su momento le decimos, ¿sabe qué? Las actividades las vamos a llevar a cabo mañana allá en el centro ecuestre, que está a media cuadra un centro de otro. Ven el cambio de la criatura, cómo colabora de diferente manera cuando ya está en el caballo. Es increíble. Cuando uno, bueno, al menos yo con mi experiencia en el área de docente, la enseñanza cambia y es muy diferente cuando estás en un caballo, totalmente, porque no, por lo general estamos acostumbrados a un salón. Sí. Y luego ahora de repente estoy en un área grande, cómoda, donde está un caballo, donde estoy al aire libre, es decir, mi entorno es otro, entonces también eso me permite estar al pendiente de todo lo que está pasando. Pues trabajas ahí lo sensorial. Así es. Independientemente que estemos desarrollando alguna actividad para apoyo del lenguaje o para emitir algún sonido, también estamos desarrollando y trabajando todo lo sensorial y es mucho más atractivo para el niño. Volvemos a lo mismo, el conocimiento no se puede filtrar. Así. O sea, yo lo tengo en el caballo, pero yo no sé qué tanto esté aprendiendo y qué tanto no. Él está viendo colores, texturas, se desarrolla su sistema del olfato, algunas cosas de observación. Sonidos muy que yo diferentes. estoy trabajando el lenguaje es otra cosa. Así es. Pero todo lo demás que está alrededor, él continúa aprendiendo. Entonces ahí es donde yo puedo aprovechar todas esas cuestiones. Si lo que quería enseñar es el color verde y a mi alrededor hay color verde, es mucho más fácil. O si sientes la textura del caballo, cómo está suavecita, ya estás sintiendo el pelo, cómo está frío, caliente el animal, dónde están las patas, los ojos. Lo que yo le voy a enseñar en una lámina, lo está viviendo. Exacto. Es preferentemente que lo esté sintiendo, lo esté viviendo y el discernimiento es mucho más fácil para él que nada más sea observar una lámina. Así es, a mí me da mucha risa porque a veces yo trabajo de repente como, me gusta que me corrija. Entonces, por ejemplo, oye, ¿ya viste los 3 ojos del caballo? Ay, maestra, no tiene 3, tiene 2. Ah, sí, es cierto. Gracias. Entonces, ahí yo me doy cuenta, no es una pregunta, ¿cuántos ojos tienes? Sino que es, yo no sé cuántos son. Entonces, a él le brinda mucho más seguridad. Entonces, papi, de repente, no muestren ese lado tan que yo sé todo. O sea, déjenlo que ellos también den esa dosis de, mira, yo te puedo enseñar también algunas cosas. Y que en realidad sí nos pueden enseñar muchos, pero nosotros somos los que en algunas ocasiones nos limitamos. No les damos ese valor. Y la verdad también ellos se sienten de que, ay, yo soy más, yo le estoy enseñando a mi mamá y cosas de esas. Entonces se pavonean y pues eso entra como un reforzador también. Totalmente. Entonces, volviendo al tema de lo del lenguaje, para quienes les interesa y vamos a suponer que ya están entre los 7 años, yo les recomiendo mucho que entren a las clases de oratoria. Las clases de oratoria permiten el desarrollo del lenguaje a un nivel que logra especializar tu desarrollo. Okay. La oratoria empieza con cosas muy simples porque es desde cómo saludar, cómo pararte, cómo dirigirte, moverte, pero lo enseñan desde la primaria. Entonces, independientemente de cuál sea el crecimiento y del rumbo del profesionista, el dominio del lenguaje siempre es fundamental porque le va a permitir expresar todo aquello que siente y que conoce. ¿Cuántas veces no vemos maestros muy buenos o ingenieros muy buenos o doctores muy buenos, pero no saben decirte las cosas? Sí, no, totalmente. Porque el lenguaje es el transformar todo eso que estamos pensando y sintiendo. O yo te puedo decir, una persona te puede decir te quiero, pero la otra te dice te quiero por esto y 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 por esto. Ay, se lleva ahí todo el rato, ¿no? Y la verdad es que todos queremos oírlo. Sí, sí. Entonces el lenguaje es una herramienta hermosa para transmitir todo. No la obstaculicemos, no la demos por que se va a dar sola. Las cosas no se dan solas.
Al contrario, si no se dan desde chiquitos, se complica. Porque un niño que no puede expresar lo que siente tiende a callarse, porque el otro se burla. Entonces, me empiezo a callar y yo ya no sé qué es lo que está pensando. De cierto modo algo irregular y Así se es. burla también. Empieza el bullying, como dicen en las escuelas, y menos interactúa, menos socializa y obviamente pues el reflejo es de que menos vocabulario. Así es. Y sobre todo si es niño, pues recordemos que los niños tienen menos vocabulario. Entonces, Sí. si a eso le agregamos alguna situación de pronunciación, pues es menos. Va a llegar un momento en que son niños que no hablan, o que golpean o que maltratan o lo que sea, y eso se va reflejando con los años. Entonces sí los invito mucho ahí a que si detectan esa necesidad del desarrollo del lenguaje, soliciten una valoración con un especialista. Siempre van a estar invitados, asesorados por alguien que conozca del tema, Claro. que los lleve de la mano, porque en ocasiones no es que yo no quiera hacer nada por mi niño, sino que no sé por dónde empezar, cómo lo tengo que atender, hacia dónde tengo que dirigirlo. Y son algunas preguntas que un especialista le puede resolver y le puede llevar hasta que logre el éxito con su niño, con su paciente o con su alumno, etcétera. Claro, pues aquí es bien importante, Ángeles, extenderle la invitación. Tenemos todavía la beca del 50% en la valoración. Acuda ahí en Fundación FICAE, tenemos especialistas en cada una de las áreas y este 50% va a estar válido hasta febrero. Excelente. Todo el mes de enero todavía tiene oportunidad. Si quiere usted apoyar y reforzar a su niño o simplemente sacar una valoración para ver en qué estatus está su hijo, acuda ahí a la fundación, simplemente hace la mención de aquí del programa y le ofrecen el 50% o hace la mención del 50% de beca que se está promoviendo aquí en el programa Por Ti, Para Ti de FICAE, y así pues se economiza. Tiene usted el respaldo que va a estar valorando a su criatura y que va a ser por especialistas y ya usted decide el tratamiento que de la gama que pueda reflejar o que se le proponga. Usted escoge qué y se apoya. Como fundación nosotros manejamos becas directas para apoyarte en tu economía. Claro. Por otro lado, yo quisiera invitarlos a visitar nuestra página. Tenemos una página por internet, está totalmente actualizada. Y ahí usted puede ver todos los servicios que brindamos. Porque en esta ocasión pues es una parte pequeñita en lo que es el lenguaje, porque es un derivado de la educación. Así es. La educación en su máximo esplendor, pues es todo lo que logramos aprender durante toda nuestra vida. Entonces, imagínense lo enorme que es. Entonces, se va derivando y se va haciendo especialidades en diferentes áreas y atendemos a todos los niños desde los 6 meses hasta la secundaria, que ya es prácticamente su edad formativa. La página donde nos encontramos y nos pueden visitar es www.ficaemexico.org y ahí vemos todos los programas que tenemos y la atención que brindamos a través de la equinoterapia. De igual manera, les invitamos a seguirnos en el Facebook, Posiciona y FICAE, y ahí estamos, para que se esté enterando de todo diariamente, de lo que andamos manejando, lo que ofrecemos, lo que interactuamos con diferentes áreas, tanto locales, nacionales como internacionales, y pues todo en pro de las personas con alguna discapacidad. Ahorita que nos dieron un poquito más de tiempo, y quiero aprovechar que estamos aquí, hay una nueva organización que FICAE ha convocado a nivel internacional a todos los especialistas de la equinoterapia. Entonces, ya que estamos aquí, quisiera que aprovechamos, ¿verdad? Antes que nos corte. Quisiera que nos platicara un poquito de Orince, porque la verdad, cuando hay mucha gente especializada en un tema, es muy atractivo. Y muy enriquecedor. Así es. Orince es la Organización Internacional de Centros de Equinoterapia, dirigido primeramente a los centros que imparten la terapia ecuestre, pero de igual manera a las personas, como los terapeutas, que de uno o de otro modo tienen la gran tarea de ser el instructor en la terapia ecuestre. Para ello se conformó con el fin de manejar una retroalimentación continua, una mejora continua también en todo lo que es pues el manejo, el abordaje, el qué, el cómo, el cuándo, con pues diferentes herramientas que vamos a estar ofreciendo, llámese clínicas, talleres, videoconferencias en línea con especialistas, eventos ya directo, no solamente aquí en la ciudad de Monterrey, sino también en tu ciudad. Ahorita ya tenemos inscritos centros de
Brasil, Argentina, Chile, Venezuela, España, obviamente aquí de la República Mexicana, y que de uno u otro modo parte de ellos van a ser en su momento también coorganizadores como anfitriones de algunos de los eventos de Orinse. Ahorita no tiene ningún costo, inscríbase. Bueno, de un otro modo también parte puede llegar ahí por FICAE o simplemente por medio de Orinse directamente. Es algo que, pues, como una plataforma para tu profesionalización, sin ningún esquema de preferencias, de ciudades, de capacidades. Somos completamente abiertos a recibir cualquier persona que esté vinculado con la terapia ecuestre y que de otro modo tenga esta necesidad y la apertura de interactuar y de manejar acciones conjuntamente en bien y conjuntamente para las personas con discapacidad. Por ejemplo, yo vivo en Chile y tengo un centro ecuestre pequeño, pero voy iniciando. Pero también me queda claro que necesito el apoyo técnico de algunos otros especialistas, porque en realidad esto así es. O sea, no. Sí, fíjate que ayer, Ángeles, precisamente estaba platicando con unas personas. El día que nosotros como humanos entendamos que unidos nos fortalecemos, vamos a crecer todos. Desafortunadamente, muchas veces somos muy celosos y no queremos que yo no te voy a pasar mi experiencia o no esto y no voy a permitir. Miren, ahorita con todo lo que hay, creo que es una tontería todavía estar en esa forma de pensar o de manejarse, siempre y cuando sea honesto y leal. Digo, porque yo también puedo tener cierta apertura y venga alguien por la mala y esté sacando cosas. Digo, eso no se vale. Hay que tener la apertura, pero siendo honestos, siendo leales a esa amistad o esa oportunidad de poder hacer sinergia. Entonces, el eslogan, de hecho, de Orinse, Ángeles, es unidos nos fortalecemos. Excelente. Muy bonita información. Para quienes nos interesen, ¿no se gusta darles algunos teléfonos de ahí de la oficina? Claro, las oficinas aquí en Monterrey, 83 71 31 31 y 83 71 35 23, aquí en la ciudad de Monterrey. Y bueno, pues también para cualquier pregunta dirigida a la especialidad, en este caso la licenciada Ángeles Lucio, pues ahí está también estos teléfonos. O por qué no, tanto del área psicológica como el área física, de educación especial y sobre todo lo de quinoterapia o terapia ecuestre, estamos a la orden para poder brindarle cualquier apoyo que usted requiera. Y de igual manera, pues acuérdense, unidos nos fortalecemos. Pues llegamos ya al final, Ángeles, de nuestro programa. Sí. Muchas gracias a usted que nos sigue aquí domingo a domingo en regiovivo.com en nuestro programa Por ti, para ti de FICAE. Gracias, Ángeles, por el tema de las onomatopeyas en el lenguaje, que ya me la aprendí bien, ¿verdad? Porque parecía trabalenguas. Conocimiento nuevo. Sí, conocimiento nuevo. Muchas gracias, Ángeles. Gracias, Lic. Y gracias a usted por continuar aquí domingo a domingo apoyándonos y pues le deseo lo mejor en esta semana. Bendiciones. Hasta luego.